Continuando con el tema, yo voy a hablar sobre el crecimiento. El crecimiento se define como un aumento en la cantidad de constituyentes y estructuras celulares. Cuando hay crecimiento en ausencia de división celular, hay un aumento en el tamaño y peso de la célula. Mientras que cuando el crecimiento es seguido de división celular, hay un aumento en el número de células. Es importante distinguir entre el crecimiento de células individuales y el crecimiento de poblaciones, ya que en los microorganismos, debido a su pequeño tamaño, no se hacen estudios de crecimiento individual, sino estudios de crecimiento de poblaciones. Crecimiento de una población. El crecimiento de una población es el aumento del número de células como consecuencia de un crecimiento individual y posterior división. El crecimiento de una población ocurre de una manera exponencial. El crecimiento exponencial es una consecuencia del hecho de que cada célula se divide dando dos células hijas, las cuales al dividirse darán cada una dos células hijas. Así es que en cada periodo de división la población se duplica. Tiempo de generación. Se define como el tiempo que tarda una población en duplicarse. Los tiempos de generación varían ampliamente entre los microorganismos. Algunos crecen rápidamente y presentan tiempos de generación de unos 30 minutos, y otros tienen tiempo de generación de varias horas o incluso días. En la siguiente tabla se presenta un experimento de crecimiento partiendo de una célula bacteria que tiene un tiempo de generación de 30 minutos. Como podemos ver aquí, el tiempo, en la tabla hay el tiempo, el número de células y el log del número de células. Aquí vemos el número de células, a qué tiempo va a ir, o se puede decir el tiempo en que se puede medir en horas. Crecimiento microbiano en los alimentos. El crecimiento microbiano es el incremento ordenado de todos los constituyentes celulares que conducen a un aumento en el número de células y por lo tanto a un aumento de biomasa. Dicho crecimiento se da por la división celular que puede ser sexual cuando hay una recombinación cromosómica o asexual cuando no hay recombinación y por tanto una célula madre da lugar a células hijas idénticas. Las bacterias se dividen por fisión binaria, por lo que su reproducción es asexual y dan lugar a células iguales. En el gráfico al lado de la definición de crecimiento microbiano, vemos que tiene varias fases: la fase de la latencia, fase exponencial o fase logarítmica, fase estacionaria y fase de muerte. La fase de latencia representa un periodo de transición para los microorganismos cuando son transferidos a una nueva condición. En esta fase se producen las enzimas necesarias para que ellos puedan crecer en un nuevo medio ambiente. Se puede decir cuando una población bacteriana es inoculada en medio fresco, el crecimiento usualmente no comienza de inmediato, sino después de tiempo llamado latencia, que puede ser corto o largo dependiendo de las condiciones. Fase exponencial o fase logarítmica. Es el periodo de la curva de crecimiento en el cual el microorganismo crece exponencialmente, es decir, que cada vez que pasa un tiempo de generación, la población se duplica. Bajo condiciones apropiadas, la velocidad de crecimiento es máxima. Las condiciones ambientales, como temperatura, composición del medio de cultivo, etc., afectan a la velocidad de crecimiento exponencial. La fase estacionaria. En cultivos en recipientes cerrados, una población no puede crecer
rápidamente en forma exponencial. Las limitaciones del crecimiento ocurren ya sea por agotamiento de algún nutriente esencial o por acumulación de productos tóxicos, porque se alcance un número de células elevadas para el espacio disponible o por una combinación de las causas anteriores. Este periodo durante el cual cesa el crecimiento se conoce como fase estacionaria. Por último, se puede decir que la fase estacionaria es el periodo en el cual no varía el número de microorganismos. La fase de muerte es en el cual el número de microorganismos comienza a disminuir. Como un ejemplo, si la incubación continúa después de que una población microbiana alcanza la fase estacionaria, las células pueden seguir vivas y continuar metabolizando, pero va a comenzar una disminución progresiva en el número de células viables. Y cuando esto ocurre, se dice que la población ha entrado en una fase muerta. Factores que influyen en el crecimiento microbiano. Todos los microorganismos, igual que todos los seres vivos, necesitan un conjunto de factores que le permita crecer, vivir en un determinado medio ambiente. Estos factores son obviamente diferentes para cada microorganismo. Así, de forma general, las bacterias requieren ambientes diferentes que las levaduras y estas requieren ambientes diferentes que los hongos. Estos factores pueden agruparse en factores intrínsecos y factores extrínsecos. Los factores intrínsecos son características propias del alimento, como el pH, actividad del agua, potencial redox, nutrientes y microestructura. Los factores extrínsecos está la temperatura, la humedad ambiental, que se puede decir humedad relativa del ambiente, el tiempo, ambiente atmosférico, aplicación del frío, radiación, factores de procesamiento, aplicación del calor, ahumado y acción de sustancias químicas. Conocer los factores que influyen en el crecimiento de los microorganismos presentes en un alimento será de utilidad para actuar sobre estos a fin de controlar el crecimiento y prevenir contaminaciones. Nutrientes. Un nutriente es un producto químico exterior que necesitan las células para sus funciones vitales. Son los alimentos con mayor contenido de proteínas y azúcares, son más favorables para el crecimiento y desarrollo de microorganismos. Los nutrientes con mayor contenido de proteínas y azúcares son más favorables para el crecimiento y desarrollo de microorganismos. En el caso de estas preparaciones, el ingrediente principal, pescado o carne vacuna, contienen alta cantidad de proteínas y vitaminas, lo que convierte a estas preparaciones en un medio favorable para el crecimiento de microorganismos.